El chirrido de las ruedas de una maleta sobre el suelo de baldosas hidráulicas del patio me sacó de mi ensimismamiento. Dejé la taza de manzanilla, ya helada, sobre la mesita auxiliar de madera, me levanté lentamente y caminé hacia la entrada principal. La pesada puerta de roble macizo se abrió sin un solo quejido, reflejando el silencio asfixiante que había oprimido mi corazón durante los últimos meses. Allí estaba Lisandro, mi marido, radiante bajo el sol de la tarde madrileña. Parecía más bronceado, y la sonrisa en sus labios era más amplia. Una sonrisa que una vez consideré la más hermosa del mundo. Justo detrás de él, Fabio, su hermano 5 años menor, también arrastraba una maleta casi tan grande como la suya. Ambos parecían haber regresado de unas auténticas vacaciones, rebosantes de energía y satisfacción. Ah, no, debería decir un viaje de negocios de 15 días a Ibiza. ¿Has salido a recibirnos, cariño? Con este calor deberías haberte quedado dentro descansando, dijo Lisandro, con su tono dulce y familiar. Levantó la mano para acariciarme el pelo, pero ladeé la cabeza sutilmente para evitarlo. Esbocé una sonrisa, una que había practicado cientos de veces frente al espejo. Me alegro de que hayáis vuelto. El viaje de trabajo ha debido de ser agotador. Fabio también se apresuró a saludar. Hola, cuñada. Este viaje para estudiar el nuevo proyecto ha sido agotador, de verdad. Pero los resultados han sido excelentes. Asentí y di un paso atrás para que ambos pudieran entrar con las maletas. El perfume de Lisandro, el mismo que yo había elegido para él, inundó mis fosas nasales. Pero ahora se mezclaba con otro olor. El olor de la falsedad, de la traición nauseabunda. Observé a los dos hombres mientras se quitaban los zapatos y colocaban las maletas en un rincón del salón. Aún no se habían percatado de la extrañeza en la casa. Aún no sentían la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. ¿Y Nerea, cariño?, preguntó Lisandro, después de dejarse caer cómodamente en el sofá y estirarse. ¿Me ha echado de menos la pequeña? La he dejado en casa de mis padres. Te ha extrañado mucho. No paraba de preguntar cuándo volvería papá de su viaje de negocios. Respondí, con una voz monótona, sin la más mínima inflexión. Fui a la cocina y les traje 2 vasos de agua fría. Bebed, para el cansancio. Lisandro cogió el vaso y bebió la mitad de un trago. Fabio hizo lo mismo. La atmósfera en el salón seguía siendo extrañamente normal. Lisandro comenzó a relatar su viaje, hablando de socios difíciles y playas hermosas, que apenas tuvo tiempo de disfrutar por el trabajo. Fabio añadía algún comentario de vez en cuando, para demostrar que él también había sido parte fundamental. Yo me senté frente a ellos, en silencio, jugueteando con el anillo de bodas en mi dedo anular. El mismo anillo que él me había puesto hace 10 años, con promesas de amor eterno y protección para toda la vida. Qué irónico. Cuando su historia se agotó, cuando se quedaron sin fanfarronadas, hablé con calma. No miré a Lisandro, sino directamente a Fabio, quien parecía un poco incómodo ante mi silencio. ¿Fue un viaje divertido, cuñado? Fabio se sobresaltó y tartamudeó. Sí, bueno, estuvo bien, cuñada. Trabajo, principalmente. Me volví hacia Lisandro, el hombre con el que había compartido mi vida. Mi mirada debió de ser gélida. Vi cómo la sonrisa se desvanecía de sus labios. Empezaba a sentir que algo no iba bien. Lisandro lo llamé, con una voz apenas audible. Tengo algo que preguntarte. Claro, cariño, pregunta lo que quieras, respondió, tratando de mantener la compostura. Me levanté y di una vuelta por el salón, mis dedos rozando suavemente los objetos decorativos familiares. Nuestra foto de boda seguía colgada en la pared principal. En ella, ambos sonreíamos, genuinamente felices. Me detuve detrás de Lisandro y puse mis manos sobre sus hombros, un gesto que solía hacer a menudo. Sentí como su cuerpo se tensaba. Me incliné y me acerqué a su oído, lo suficiente para que Fabio, a unos metros de distancia, pudiera oírlo. Mi voz era un susurro, pero cada palabra era tan afilada como un cuchillo en el aire. Ella es seropositiva. ¿Lo sabías? La habitación pareció congelarse. Sentí claramente cómo los hombros bajo mis manos temblaban violentamente. Retiré las manos, volví a mi asiento y me senté con calma, cruzando las piernas. Miré a los dos hombres frente a mí. La sonrisa, la arrogancia, la comodidad de antes habían desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, había 2 rostros pálidos como el papel, sin una gota de sangre. Lisandro se quedó petrificado en el sofá, mirándome con los ojos desorbitados, incapaz de creer lo que acababa de oír. Fabio estaba aún peor. Se levantó de un salto como si se hubiera quemado, y luego se desplomó de nuevo en el sofá, con las manos en la cabeza y la boca abierta, sin poder articular palabra.
El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo golpeando el pánico que crecía en los corazones de esos dos pecadores. Mi obra de teatro acababa de comenzar. Hace 3 meses, mi vida era la pintura perfecta con la que muchos sueñan. Un marido brillante que adoraba a su mujer y a su hija, una niña preciosa y obediente, y una empresa de diseño de interiores fundada por mí misma que estaba en pleno auge. Y una mejor amiga llamada Cassandra, que había estado a mi lado durante los mejores años de nuestra juventud. Creía que era la mujer más feliz del mundo. Hasta una fatídica noche de sábado. Esa noche, después de que la pequeña Nerea se durmiera, Lisandro y yo estábamos viendo una película romántica en la televisión. A mitad de la película, Lisandro dijo que se sentía un poco cansado y que quería ducharse. Asentí, con los ojos todavía fijos en la pantalla. Unos minutos después, su teléfono, que estaba en la mesa de centro, se iluminó y vibró suavemente, indicando un nuevo mensaje. Normalmente, nunca tenía la costumbre de mirar el teléfono de mi marido. Respetaba su privacidad y, sobre todo, confiaba en él ciegamente. Pero no sé por qué en ese momento un mal presentimiento se apoderó de mí. La pantalla solo estuvo encendida unos segundos, pero tuve tiempo de ver el nombre del remitente. Cassandra, ID. El corazón me dio un vuelco. Cassandra Doe. ¿Por qué Cassandra estaba guardada en el teléfono de mi marido con un nombre tan íntimo? Intenté calmarme. Quizás era un error, o una broma del grupo de amigos. Cassandra era mi amiga, a quien consideraba una hermana. Era la madrina de Nerea. Era imposible. Pero la curiosidad y la ansiedad me carcomían. Cogí el teléfono de Lisandro con manos temblorosas. La contraseña era mi fecha de nacimiento. Respiré hondo y desbloqueé la pantalla. El mensaje de Cassandra apareció ante mis ojos, corto pero suficiente para derrumbar mi mundo. Te echo de menos. A ti y a tu olor. Leí esa frase una y otra vez, cada palabra como una aguja clavándose en mi corazón. Se me hizo un nudo en la garganta. Revisé los mensajes más antiguos. Un torrente de palabras melosas, citas clandestinas, las mentiras descaradas que habían usado para engañarme. ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Cómo era posible que yo, la esposa, la mejor amiga, me hubiera convertido en la tonta de mi propia historia? El sonido del agua en el baño cesó. Rápidamente volví a dejar el teléfono en su sitio, tratando de mantener la calma, pero una tormenta rugía en mi interior. Quería correr al baño, golpear la puerta y exigirle una explicación. Quería llamar a Cassandra y gritarle. ¿Por qué? Quería armar un escándalo para que todo el mundo supiera la verdadera cara de esas dos personas despreciables. Pero entonces otro pensamiento cruzó mi mente. ¿De qué serviría enfadarme? ¿De qué serviría un divorcio ruidoso? Perdería a mi marido, a mi amiga, y posiblemente la empresa por la que tanto había sudado. Lisandro no solo era mi marido, era el subdirector, con contactos cruciales para la compañía. Si nos divorciábamos, no me dejaría en paz. No podía actuar tan estúpidamente. Las lágrimas podían caer, pero no en vano. No sufriría este dolor sola. Me habían dado una bofetada, y yo se la devolvería 100.000 veces más fuerte. Cuando Lisandro salió del baño, con una toalla alrededor de la cintura y el pelo goteando, me sonrió. ¿Ya ha terminado la película, cariño? Me volví y le dediqué la sonrisa más radiante. La sonrisa de una esposa feliz y sin sospechas. Aún no, mi amor. Te estaba esperando para verla juntos. Esa noche, por primera vez en 10 años de matrimonio, yacer junto a mi marido me produjo una repulsión absoluta. Sentía cada una de sus respiraciones, cada roce accidental, y solo quería apartarlo de mí. Pero no lo hice. Cerré los ojos, fingiendo dormir profundamente. En la oscuridad, mi plan de venganza comenzó a tomar forma, paso a paso, claro y frío. No solo recuperaría lo que era mío, sino que haría que aquellos que me traicionaron pagaran el precio más alto. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Lisandro dormía plácidamente, con una expresión serena. Lo miré sin amor, solo con frialdad y desprecio. Salí de la cama en silencio, me vestí y salí con el coche. Mi destino era una pequeña oficina de detectives privados en una calle discreta cerca de la calle Serrano. Había encontrado la dirección en internet la noche anterior. El lugar tenía fama de ser discreto y eficaz. Me recibió un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y piel curtida por el sol. Se presentó como Fermín. Tenía unos ojos agudos que parecían leer a la gente. Me invitó a sentarme y me sirvió un té caliente. ¿En qué puedo ayudarla, señora Ariadna?, preguntó, con voz grave y directa. Fui al grano. Le conté mis sospechas, los mensajes que había leído. Le di una foto de Lisandro y otra de Cassandra.
junto con las direcciones de sus casas, lugares de trabajo y las matrículas de sus coches. Quiero que siga a mi marido, Lisandro Martín, y a mi mejor amiga, Cassandra López. Quiero saberlo todo, dónde van, qué hacen, con quién se encuentran. Y sobre todo, quiero pruebas irrefutables de su relación, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Fermín asintió, tomando notas en un pequeño cuaderno. Entendido. Una investigación de este tipo no será barata y llevará tiempo. El dinero no es un problema, respondí con firmeza. Solo necesito resultados. Y lo más importante, esto debe mantenerse en la más estricta confidencialidad. Mi marido es muy astuto, no quiero que sospeche nada. No se preocupe, es nuestro trabajo. Le di un generoso anticipo y salí de la oficina. Al respirar el aire de la mañana madrileña, sentí un ligero alivio. Ya no estaba sola en esta guerra. Los días siguientes continué interpretando mi papel de esposa devota y buena amiga. Seguía cocinando los platos favoritos de Lisandro, sonriendo y preguntándole por su trabajo. Seguía llamando a Cassandra para ir de compras o tomar un café. Ella seguía mostrándose cercana, cogiéndome de la mano, contándome cotilleos y preguntando por mi familia con una falsa preocupación. Ver su rostro hipócrita me daba ganas de destaparlo todo, pero me contuve. El buen drama requiere un gran final. Una semana después, Fermín me envió el primer informe a una dirección de correo electrónico secreta que habíamos acordado. Era un archivo comprimido con docenas de fotos y un breve video. Cerré la puerta de mi despacho con llave y abrí el archivo, temblando. Mi corazón latía con fuerza mientras las imágenes aparecían. Lisandro y Cassandra cenando en un restaurante de lujo a la luz de las velas. Lisandro sirviéndole comida a Cassandra, sus miradas llenas de complicidad. Otra foto, paseando de la mano por el Retiro. Otra más, abrazándose en el aparcamiento de un centro comercial. Y el clímax. Un video de Lisandro llevando a Cassandra a su apartamento a altas horas de la noche, besándose apasionadamente antes de entrar. Esa noche, Lisandro no volvió a casa. Me dijo que tenía una reunión con un cliente en Toledo. Me quedé inmóvil frente al ordenador. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Aunque estaba preparada, ver las pruebas con mis propios ojos me partió el corazón. El hombre al que amaba, la mujer que consideraba mi hermana, habían pisoteado mi amor y mi confianza. Pero no me permití derrumbarme. Me sequé las lágrimas y guardé todos los archivos en un USB bien escondido. Esto era solo el principio. Necesitaba más pruebas, pruebas más contundentes para destruirlos por completo. Llamé a Fermín. Siga investigando, quiero saber más. Finanzas, otras relaciones, todo. Mi investigación silenciosa continuó. Cada día recibía nuevas piezas del repugnante rompecabezas de su traición. Y yo, en mi papel de esposa ignorante, esperaba pacientemente, afilando mis armas para el día del juicio final. La investigación se prolongó casi un mes más. Fermín trabajaba de forma muy profesional, enviando información detallada y discreta con regularidad. Ya tenía una colección considerable de fotos y vídeos de las citas de Lisandro y Cassandra, comidas, cine, incluso una escapada secreta a Málaga un fin de semana en el que Lisandro me dijo que tenía un viaje de trabajo urgente a Segovia. Cada prueba era un nuevo corte en mi corazón, pero mi razón se volvía más férrea. Un día, Fermín me llamó. Su voz sonaba más seria de lo habitual. Ariadna, tengo un nuevo descubrimiento. Creo que deberíamos vernos en persona. Con un mal presentimiento, quedé con él en una cafetería tranquila en el barrio de Salamanca. Fermín llegó puntual y puso un sobre de papel manila sobre la mesa. Mientras seguía a la señora Cassandra, noté un hábito bastante extraño comenzó. Cada 2 semanas, más o menos, conduce sola hasta el Hospital Clínico San Carlos. Siempre va directa al área de consultas externas. Se queda 1 o 2 horas y se va, siempre con aspecto preocupado y cansado. El Hospital Clínico San Carlos. Un hospital de referencia, con una unidad especializada en enfermedades infecciosas. ¿Por qué Cassandra iría allí con tanta frecuencia? Una serie de horribles suposiciones cruzaron mi mente. ¿Ha podido averiguar por qué va?, pregunté, intentando que no me temblara la voz. Fermín negó con la cabeza. Es difícil. Los historiales médicos son confidenciales. Pero tengo algunos contactos. Pedí que lo comprobaran. El resultado podría sorprenderla. Dicho esto, deslizó el sobre hacia mí. Mis manos estaban heladas al tocarlo. Dentro había una hoja A4 doblada. La desdoblé lentamente. Era una copia de una página de un historial médico. Arriba, los datos personales. Cassandra López, fecha de nacimiento, dirección. Todo coincidía, pero lo que me dejó sin aliento fue el diagnóstico, rodeado con un rotulador rojo, VIH positivo. Fase clínica 2. En tratamiento con antirretrovirales.
Star, desde el 15 de mayo de 2021. 15 de mayo de 2021. Hacía 3 años. 3 años llevando esa enfermedad sin decir una palabra a su mejor amiga. 3 años abrazando y besando a mi hija, comiendo y bebiendo con mi familia. Y lo más aterrador, 3 años acostándose con mi marido, el hombre que dormía en mi cama cada noche. Todo mi cuerpo temblaba, no de ira, sino de miedo. Un miedo primario que se filtraba en cada célula. Podría estar infectada. Mi hija Nerea, no me atrevía a seguir pensando. ¿Esta información es segura, Fermín?, le pregunté, con la voz quebrada. 100% segura, Ariadna. He contrastado la información de 2 fuentes diferentes. Es la verdad. Doblé el papel y lo metí en el bolso. Mi cabeza daba vueltas. Su traición ya no era un simple asunto de amoríos. Se había convertido en un complot asesino. Cassandra no solo me había robado a mi marido, sino que estaba intentando sentenciar a muerte a toda mi familia. ¿Y Lisandro? ¿Lo sabía? Sí lo sabía y continuó. Era peor que una bestia. Si no lo sabía, era el hombre más estúpido del mundo. Le pagué a Fermín una suma aún más generosa de lo acordado. Se lo merecía. Esta información era el arma definitiva que necesitaba. Cambiaba todo mi plan. Ahora no solo quería su ruina, quería que vivieran con el mismo miedo, remordimiento y dolor que yo estaba experimentando. Al salir de la cafetería, no fui a casa. Conduje hasta una clínica privada de confianza para hacerme un análisis de VIH. La sensación de la aguja, viendo mi propia sangre llenar el tubo, me dejó vacía. Los resultados tardarían 3 días. Probablemente los 3 días más largos de mi vida. Durante esos 3 días, viví como una sombra en mi propia casa. El miedo y la rabia me atormentaban. Evitaba el contacto con Lisandro, excusándome con el estrés del trabajo. A él no parecía importarle mucho. Su mente estaba ocupada con sus citas secretas. Fue en esos días cuando otra sospecha empezó a crecer en mí. Cassandra era muy pragmática. Su relación con Lisandro, más allá de la aventura, tenía otro propósito, especialmente cuando Lisandro ocupaba un puesto clave en mi empresa. La empresa, Diseños AC, la fundé yo, pero al casarnos, le cedí a Lisandro el 30% de las acciones y el puesto de subdirector financiero. A su hermano, Fabio, lo contraté como jefe de ventas. Había confiado demasiado en la familia de mi marido, dejándoles casi todo el control financiero. Llamé inmediatamente a mi contable jefe y le pedí todos los informes financieros, extractos bancarios y contratos importantes de los últimos 2 años, con la excusa de una auditoría para un nuevo proyecto de inversión. Sola en mi despacho, a medianoche, empecé a revisar los documentos. Al principio, todo parecía normal, pero mi experiencia me hizo detectar irregularidades, pagos a proveedores desconocidos, contratos de materiales con precios inflados, comisiones a empresas de consultoría de las que nunca había oído hablar. Busqué esas empresas en Internet. La mayoría eran empresas fantasma, recién creadas, sin dirección clara. Los directores eran nombres desconocidos. Mi corazón se aceleró. Comparé las firmas en las órdenes de pago y contratos. Todas eran de Lisandro y Fabio. Se habían puesto de acuerdo, creando empresas fantasma para firmar contratos falsos y desviar fondos de la empresa. Calculé rápidamente. La suma desviada en 2 años superaba los 100.000 euros. Así que este era su verdadero objetivo. Cassandra seducía a Lisandro, y Lisandro involucraba a su hermano para saquear el patrimonio que yo había construido con tanto esfuerzo. El amor, la familia, todo era una farsa. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de Fermín. Nuevas fotos. Esta vez, no eran Lisandro y Cassandra, sino Fabio y Cassandra. En un bar, ella apoyada en su hombro, entrando en un hotel. Y la más clara, besándose en el coche de Fabio. No tenía palabras. Una red de mentiras, engaños y suciedad inimaginable. Cassandra no solo se acostaba con mi marido, sino también con mi cuñado. Los 3 formaban un triángulo diabólico para traicionarme y destruirme. Fabio, a quien trataba como a un hermano, era otra serpiente que había criado en mi casa. Mi odio alcanzó su punto máximo, pero extrañamente, me sentí más calmada que nunca. Con toda la verdad revelada, sabía qué hacer. No más lágrimas. Ahora solo quedaba el cálculo frío. No solo los expondría, les haría pagar por cada uno de sus crímenes. Recuperaría todo, mi empresa, mi patrimonio, mi honor. Y me aseguraría de que nunca más pudieran levantar cabeza. El día que recibí los resultados del análisis, fue el mismo día que Lisandro anunció que él y Fabio tenían un viaje de negocios a Ibiza de 15 días, para un gran proyecto de un resort.
Sabía que era mentira. Fermín me había informado de que Cassandra acababa de pedir 15 días de vacaciones. El viaje era en realidad una escapada de lujo para los tres, pagada con el dinero de mi empresa. Sostuve el informe en mis manos. Negativo. Sentí que volvía a nacer. Una carga inmensa se desvaneció. Pero la alegría fue reemplazada por una determinación aún más fuerte. Estaba a salvo. Ahora podía dedicarme por completo a mi obra. Decidí usar la información del VIH de Cassandra como mi arma principal. Pero no todavía. Les dejaría disfrutar de sus últimos días felices. Cuanto más alto subieran, más dolorosa sería la caída. La noche antes de que Lisandro se fuera, preparé una cena suntuosa con todos sus platos favoritos. Abrí una botella de vino tinto que guardábamos para una ocasión especial. Bajo la cálida luz, miré al hombre sentado frente a mí, a quien hasta hacía unos meses amaba desesperadamente. «Te vas por mucho tiempo. Nerea y yo te echaremos de menos», dije con un tono mimoso. Lisandro pareció satisfecho. Me tomó la mano. «Yo también os echaré de menos. Pero es trabajo, cariño. Este proyecto es crucial. Si tiene éxito, será un gran paso para la empresa. Lo hago por el futuro de nuestra familia». Sonreí, una sonrisa de esposa devota. «Lo sé. Siempre te esfuerzas por nosotras. Vete tranquilo, yo me encargo de todo aquí». Después de cenar, le preparé la maleta. Cogí la más grande, doblando cuidadosamente sus camisas y pantalones. Le preparé medicamentos, vitaminas y un protector solar de alta gama. «En Ibiza hace mucho sol. Póntelo a menudo. No quiero que vuelvas quemado y no te reconozca», dije mientras guardaba sus cosas, como si realmente creyera que iba a trabajar. Lisandro, apoyado en el marco de la puerta, me miraba con un atisbo de culpa. Quizás le quedaba un resto de conciencia, o quizás solo se sentía culpable por engañar a una esposa tan perfecta. «Gracias», mi amor se acercó y me abrazó por la espalda, siempre tan atenta. Me estremecí, pero fingí normalidad. Me di la vuelta, rodeé su cuello con mis brazos y le di un beso ligero. «No es nada, soy tu esposa. Cuídate mucho». Esa noche quiso estar conmigo, no me negué. Lo complací, satisfice todos sus deseos, pero por dentro sentía una náusea extrema. Cerré los ojos, imaginando que le concedía un último acto de piedad a un condenado a muerte. A la mañana siguiente me levanté temprano para prepararle el desayuno. Lo acompañé a la puerta, le arreglé el cuello de la camisa, dándole 1000 recomendaciones. Fabio ya esperaba en el coche al final de la calle. «Que te vaya bien. Vuelve pronto», le dije, despidiéndome con la mano. Lisandro sonrió y me devolvió el saludo. El coche de lujo desapareció tras la curva. La sonrisa se borró de mi rostro, reemplazada por una mueca fría. «Idos. Disfrutad porque cuando volváis, el infierno os estará esperando aquí. Lo mejor de mi obra aún está por llegar». Los 15 días que Lisandro y Fabio estuvieron fuera fueron 15 días de absoluta libertad y tranquilidad para ejecutar los siguientes pasos de mi plan. Dejé a Nerea en casa de mis padres, diciéndoles que tenía muchísimo trabajo en la empresa y no podía cuidarla bien. Se lo creyeron y me animaron a seguir adelante. Mi principal tarea en esos días no era en la oficina, sino sembrar las primeras semillas del miedo. Mi objetivo era Fabio. Comparado con Lisandro, Fabio era más inmaduro y psicológicamente vulnerable. Al 5.º día de su viaje llamé a Fabio. Sabía que a esa hora estarían en alguna playa o en un restaurante de lujo en Ibiza. «Hola, cuñada». La voz de Fabio sonaba sorprendida y algo preocupada. «Sí, soy yo. Espero no molestarte». «¿Cómo va el trabajo por allí?», pregunté con el tono de una cuñada preocupada. Bien, cuñada. Estamos reunidos con los socios», tartamudeó. «Me alegro». «Bueno, te llamaba porque ayer pasé por la oficina a revisar unos contratos antiguos de proveedores y vi un par de cosas que necesitaré que me confirmes. Cuando vuelvas, pásate por mi despacho, ¿vale?», dije, con voz suave, pero dejando claro que estaba investigando su trabajo. «Sí, claro. En cuanto vuelva, voy». «Vale. Bueno, sigue trabajando. Ah, y por cierto». Hice una pausa, como si acabara de acordarme de algo. «Últimamente te veo con mala cara, muy pálido. Cuídate, ¿eh? Pronto haremos un chequeo médico general para todo el personal de la empresa». Estaba pensando en añadir algunos análisis más exhaustivos, para estar seguros. Con tantas enfermedades que hay hoy en día, más vale prevenir que curar, cuñado. Oí como Fabio tragaba saliva al otro lado de la línea. Gracias por preocuparte, cuñada. No es nada, somos familia. Bueno, te dejo». Colgué el teléfono con una sonrisa gélida. Sabía que con esas pocas palabras había sembrado la inquietud en Fabio.
Empezaría a preguntarse por qué de repente me interesaban los contratos antiguos, por qué mencionaba chequeos médicos y análisis exhaustivos. Pero no era suficiente. Unos días después, fui al apartamento donde vivía Fabio. Tenía una llave de repuesto que su madre me había dado por si surgía alguna emergencia. Fui a mediodía, cuando estaba segura de que no habría nadie. No entré para buscar nada, solo para dejar una pista. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y olvidé mi horquilla de perlas en la mesa del comedor. Era de una marca conocida. Fabio la reconocería. Luego fui a su dormitorio. En la mesilla de noche había un pequeño marco con una foto de él y Cassandra, muy acaramelados. Cogí el marco, lo miré un momento y lo dejé boca abajo sobre la mesilla. Un pequeño gesto con un mensaje claro. Lo sé todo. Antes de irme hice una última cosa. Saqué mi teléfono y tomé algunas fotos del apartamento, especialmente de la foto de Fabio y Cassandra boca abajo. Luego, envié esas fotos desde un correo electrónico anónimo, sin texto, a la dirección de correo personal de Cassandra. Cerré la puerta con cuidado y me fui. Podía imaginar la cara de Fabio al volver y encontrar mi horquilla, al ver el marco de fotos boca abajo. Entraría en pánico, llamaría a Cassandra para preguntarle. Y cuando Cassandra recibiera el correo anónimo, tampoco se quedaría tranquila. La desconfianza y las acusaciones mutuas empezarían a surgir entre ellos. Una alianza construida sobre mentiras se derrumbaría fácilmente por la sospecha. Estaba segura de que los 10 días restantes de sus vacaciones ya no serían un paraíso, sino un infierno de ansiedad. De vuelta a la realidad, en el salón de mi propia casa, los rostros pálidos y demudados de Lisandro y Fabio eran la respuesta más clara a mi pregunta. Sabían, o al menos sospechaban, la verdad. Mi obra de los últimos 15 días había funcionado a la perfección. Lisandro fue el primero en reaccionar, tartamudeando, buscando un resquicio de esperanza. ¿Qué estás diciendo? No lo entiendo. Sonreí con desdén. ¿Que no entiendes? Has estado 15 días con ella en Ibiza, comiendo juntos, durmiendo juntos, haciendo todo tipo de cosas indecentes, ¿y ahora me dices que no entiendes? Cada palabra era un puñal en el corazón de Lisandro. No podía negarlo. Su rostro pasó de pálido a un gris ceniciento. Fabio, a su lado, temblaba como una hoja. ¿Cómo lo sabes?, susurró Fabio, aterrorizado. ¿Cómo lo sé? No importa. Lo importante es que lo que sé es la verdad, respondí, con voz gélida. Cogí mi bolso, saqué un grueso dossier y lo arrojé sobre la mesa de centro. Miradlo vosotros mismos. El primer papel era la copia del historial médico de Cassandra. Las palabras VIH positivo, que yo había resaltado con un marcador fluorescente, le saltaron a los ojos. Lisandro cogió el papel con manos temblorosas. Sus pupilas se contrajeron de horror. El papel se le cayó de las manos. Se desplomó en el sofá, boqueando como si se ahogara. Fabio recogió otra hoja. Una de las fotos de él y Cassandra besándose en el coche. Su rostro cambió de color y la arrojó como si quemara. No puede ser. Ella me dijo que estaba perfectamente sana, murmuró Lisandro, con la mirada perdida. ¿Sana? Esbocé una mueca. Una persona sana que durante 3 años ha tenido que ir a escondidas al hospital clínico 2 veces al mes a por su tratamiento. ¿Te lo crees? ¿O te engañabas a ti mismo pensando que solo iba por un resfriado? Me levanté y me acerqué a Lisandro, mirándole a los ojos llenos de desesperación. Te lo pregunto una vez más, Lisandro Martín. Antes de acostarte con ella, ¿sabías que estaba enferma? Esta vez, Lisandro no se atrevió a mirarme. Agachó la cabeza mesándose el pelo con las manos. Su silencio era una confesión. No lo sabía. Este estúpido había sido engañado por su amante y su propio hermano. Se había sentenciado a muerte a sí mismo. Ya no sentía satisfacción. Al ver su patético estado solo sentía desprecio. Un hombre que por lujuria lo había perdido todo. Familia, carrera e incluso su propia vida. No merecía ni un segundo más de mi atención. De acuerdo, dije, recuperando la calma. Vuestra enfermedad es vuestro problema. Ahora hablemos de otra cosa. Volví a la mesa y pasé a otra sección del dossier. Los contratos falsos. Las órdenes de pago fraudulentas, con las firmas de Lisandro y Fabio. Casi 300.000 euros en 2 años. Sois unos artistas, hermanitos. Desviar el dinero de la empresa para mantener a una enferma. ¿Os sentís muy hombres? En ese momento, tanto Lisandro como Fabio levantaron la cabeza. El horror en sus ojos era aún mayor que al ver el historial médico de Cassandra. No podían creer que, además de la infidelidad, su plan de malversación también estuviera en mis manos. Les había cerrado todas las salidas. Desde esa fatídica tarde, nuestra casa se sumió en un silencio aterrador.
Fabio se fue apresuradamente después de que yo presentara las pruebas del desfalco. No se atrevió a mirarme ni a decir una palabra a su hermano. Simplemente se fue con su maleta como un ladrón. Quedamos solo Lisandro y yo en la enorme casa, pero la distancia entre nosotros era mayor que la que separa dos mundos. Dormíamos separados. Trasladé todas sus cosas a la habitación de invitados, prohibiéndole entrar en nuestro dormitorio. Lisandro no protestó. Aceptó su destino en silencio, como una sombra. Ya no era el hombre seguro y apuesto de antes, sino un muerto en vida, consumido por el miedo. Sabía que no dormía. Por la noche, oía sus pasos en la habitación de al lado, sus suspiros, sus murmullos. Perdió peso visiblemente. Sus ojos se hundieron en cuencas oscuras, y su piel adquirió un tono grisáceo. La obsesión por la enfermedad se había apoderado de él. Lo vi usando su ordenador a escondidas para buscar información en Internet. El historial de búsqueda estaba lleno de términos como primeros síntomas del VIH, periodo ventana, dónde hacerse la prueba del VIH, esperanza de vida con VIH. Leía vorazmente, y cuanto más leía, más entraba en pánico. Cualquier sarpullido o grano en su piel lo llevaba a examinarse frenéticamente frente al espejo, con una expresión de desesperación. Empezó a toser, una tos seca por el cambio de tiempo, pero para él era un signo de tuberculosis, una de las enfermedades oportunistas del VIH. Vivía en un infierno de su propia creación, un infierno de paranoia y terror. Aproximadamente una semana después, supe que no podía soportarlo más. Esa mañana me dijo que tenía que ir a la oficina temprano, pero yo ya había pedido a Fermín que lo siguiera. Lisandro no fue a la oficina. Condujo hasta un gran hospital privado en el distrito de Chambéry, conocido por su discreción y buen servicio. Con mascarilla y un sombrero calado, entró furtivamente en el área de análisis clínicos. Yo, desde casa, miraba las fotos que Fermín me enviaba. Lisandro sentado en la sala de espera, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. Lisandro mientras una enfermera le sacaba sangre, su delgado brazo temblando. Ver su lamentable estado no me producía ninguna pena. Era el precio que tenía que pagar. Los resultados rápidos estarían en unas horas, pero para la confirmación definitiva, tendría que esperar varios días más. Esos días de espera fueron una tortura para él. Se volvió irritable y taciturno, sobresaltándose con cada llamada telefónica. Tenía miedo de enfrentarse a la sentencia de muerte, pero al mismo tiempo deseaba que llegara pronto para acabar con la agonía. Yo me mantuve fría. No le pregunté por su salud ni por su estado de ánimo. Solo hablaba de la empresa, de los fondos malversados. Le exigí una explicación detallada de todo. Cada vez que mencionaba el dinero, Lisandro se encogía y me suplicaba más tiempo. Ya no tenía cabeza para pensar en eso. Lo único que le importaba era el resultado de la prueba. Sabía que su espíritu estaba completamente roto. La bestia salvaje que llevaba dentro estaba enjaulada por el miedo, y yo, la cazadora, solo tenía que esperar pacientemente para dar el golpe de gracia final. Mientras Lisandro se retorcía en su propio miedo, extendí mi red de terror a los otros dos objetivos: Fabio y Cassandra. Quería que ellos también experimentaran la sensación de estar muertos en vida, la ansiedad de no saber cuándo caería la guadaña. Llamé primero a Fabio. Desde aquel día, no se había atrevido a ir a la oficina ni a contactarme. Apagó su teléfono, intentando esconderse, pero la gente de Fermín lo estaba vigilando. Sabía dónde estaba. Usé un número desconocido para llamar. Tras varios tonos, contestó, con voz recelosa. ¿Quién es? Soy yo, respondí con calma. ¿Hasta cuándo piensas esconderte? ¿Crees que huir soluciona algo? Silencio al otro lado. Oía su respiración agitada. Cuñada, ¿qué quieres?, preguntó con voz temblorosa. No quiero nada. Solo te llamo para darte una noticia, dije, alargando las palabras a propósito. Ayer, un amigo que trabaja en el Clínico San Carlos me hizo el favor de preguntar por el caso de Cassandra. Me dijo que últimamente su enfermedad parece haber empeorado. El médico que la trata, un tal doctor Martín, un hombre muy bueno, ya no sabe qué hacer. Dicen que también tiene varias infecciones oportunistas, que está hecha un desastre. Inventé toda la historia. No sabía el nombre de su médico ni su estado real, pero sabía que estas mentiras tendrían un efecto devastador en Fabio. ¿Qué quieres decir con eso?, tartamudeó. No quiero decir nada. Solo me das pena. Un chico joven, ingenuo, engañado en el amor y en el dinero por una enferma. Deberías ir a hacerte un chequeo cuanto antes. Ah, y ve directamente al clínico, ¿eh? Allí son especialistas. Los resultados son más fiables. Di que eres familiar de la paciente Cassandra López, consulta número 3.
Del doctor Martín. Quizás hasta te den prioridad. Dicho esto, colgué, sin darle oportunidad de preguntar más. Sabía que Fabio se creería todo. Pensaría que tenía espías por todas partes, que conocía hasta el nombre de su médico. Su miedo se multiplicaría. No solo temería a la enfermedad, sino también a mí. La siguiente era Cassandra. Con ella, necesitaba una táctica psicológica más retorcida. La llamé desde mi propio número. «Hola, Ariadna». ¿Cuánto tiempo sin llamarme? La voz de Cassandra sonaba incómoda, forzada. «Sí, he estado muy ocupada», respondí, tan amigable como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estás? ¿Bien? Últimamente te llamo para tomar un café y siempre me dices que no puedes. ¿Estás enfadada conmigo por algo?» «No, no, ¿qué va? Es que he tenido mucho trabajo», se apresuró a decir. «Ya veo. Pues cuídate mucho. Oye, me acabo de acordar de una cosa. El otro día fui a un congreso médico y conocí a un doctor llamado Martín, que trabaja en el Clínico San Carlos. Parece muy bueno, un especialista en enfermedades raras. Le pedí su número por si algún familiar o amigo lo necesita. ¿Quieres que te lo dé? Quizás te venga bien algún día». Oí un ruido metálico al otro lado de la línea, como si a Cassandra se le hubiera caído algo. Su voz se volvió genuinamente alarmada. ¿Por qué me dices eso de repente? Pues porque me pareció un buen médico y quería compartirlo contigo. ¿Qué pasa? Suenas rara. ¿No te encuentras bien? Fingí preocupación. No, no es nada. Estoy ocupada ahora. Te llamo luego, ¿vale? Cassandra colgó abruptamente. Sonreí. Objetivo cumplido. El nombre Dr. Martín y el Hospital Clínico San Carlos, lanzados tanto a Fabio como a Cassandra, los haría sospechar el uno del otro. Cassandra pensaría que Fabio me había contado su secreto. Fabio pensaría que Cassandra lo había delatado. Una flecha, dos blancos. Ahora solo tenía que sentarme a ver cómo esas dos serpientes se atacaban mutuamente. El miedo compartido no se disipa, se propaga, creando una epidemia de terror que los ahogaría a todos. El momento perfecto para mi jugada final había llegado. Era la noche en que sabía que Lisandro recibiría los resultados definitivos del hospital. Fuera cual fuera el resultado, su estado mental sería el más frágil. Preparé una cena sencilla y lo esperé en el comedor. Lisandro llegó a casa como un fantasma, con el rostro demacrado. Se sentó en la silla sin decir nada, sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. La pantalla seguía encendida, mostrando un correo o un mensaje del hospital. No necesité preguntar para saber el resultado. No mencioné nada al respecto. En su lugar, puse otro dossier frente a él. «Mira esto», dije con calma. «Es la situación financiera de nuestra empresa». Lisandro levantó la vista, con ojos cansados. «Ariadna, ahora mismo no tengo cabeza para esto. ¿Podemos dejarlo para después?» «No se puede dejar para después», repliqué con firmeza. «Por culpa de lo que tú y tu hermano habéis hecho, la empresa está al borde de la quiebra. Debemos mucho dinero a los proveedores. Los socios amenazan con cancelar contratos. Si no conseguimos una gran inyección de capital inmediatamente, todo lo que hemos construido se irá al traste». Por supuesto, era otra mentira. La empresa funcionaba perfectamente bajo mi dirección, pero Lisandro, en su pánico, era incapaz de darse cuenta. Solo sabía que, además de la sentencia de muerte que pendía sobre él, ahora se enfrentaba a la cárcel por malversación. ¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, desesperado. «Ya he pensado en una solución», dije, actuando como una esposa responsable. «Tengo un amigo en un banco. Están dispuestos a concedernos un gran préstamo para superar esta crisis. Pero hay una condición». «¿Qué condición?». «Acepto lo que sea», dijo, agarrándose a un clavo ardiendo. «Para agilizar los trámites y garantizar la aprobación, exigen que todos los activos y acciones de la empresa estén temporalmente a nombre de una sola persona. Creo que lo mejor es que estén a mi nombre. Al fin y al cabo, soy la fundadora, y tanto los socios como los empleados confían en mí. Solo tienes que firmar este acuerdo, como si me transfirieras temporalmente todos tus bienes y tu 30% de las acciones. Una vez que consigamos el préstamo y solucionemos la crisis, te lo devolveré todo. Es solo un trámite temporal». Deslicé un fajo de papeles hacia él. Era un contrato de transferencia de bienes y acciones, redactado por mi abogado, sin resquicios legales. Lisandro lo cogió. Sus ojos nublados apenas se detuvieron en el texto. Su mente estaba llena de virus, enfermedad y muerte. La empresa y los bienes ya no le importaban. Solo quería aferrarse a mí, la única que podía salvarlo de la cárcel. «De acuerdo», firmó, dijo sin dudar. Le di un bolígrafo. Lo cogió con mano temblorosa y firmó cada página. Su letra, antes firme y segura, ahora era un garabato débil. Cuando terminó,
Recogí tranquilamente el contrato y lo guardé en mi maletín. Todo estaba hecho. Esta casa, este coche, esta empresa y todo nuestro patrimonio ahora me pertenecían legalmente, solo a mí. Gracias por confiar en mí, dije con una leve sonrisa. Tú descansa, que yo me encargo del resto. Lisandro asintió y se fue a su habitación. Viendo su espalda encorvada y patética, no sentí ni una pizca de compasión. Acababa de firmar la sentencia que definía el resto de su vida. A partir de ese momento, era oficialmente un hombre sin nada. Tal como predije, mis palabras se convirtieron en un veneno que destruyó la relación entre Lisandro, Fabio y Cassandra. La sospecha y el miedo los transformaron de cómplices a enemigos acérrimos. Fermín me informó de que, tras mi llamada, Fabio fue al hospital clínico. No se atrevió a entrar, solo observó desde lejos, buscando al doctor Martín en la consulta 3. Obviamente, no lo encontró, lo que le hizo creer aún más que yo conocía un secreto terrible. Mientras tanto, Cassandra entró en pánico. Llamó a Fabio sin cesar, acusándolo de haberle revelado su secreto. Fabio lo negó todo, pero ella no le creyó, convencida de que la había traicionado para salvarse. El clímax fue un encuentro entre Lisandro y Fabio en una cafetería apartada. La gente de Fermín grabó toda la conversación. Dime la verdad, ¿sabías desde el principio que Cassandra estaba enferma? Gruñó Lisandro, con los ojos inyectados en sangre. No lo sabía, te juro que no, se defendió Fabio. Fuiste tú el que empezó a salir con ella. ¿Por qué me echas la culpa a mí? Yo empecé, pero tú también te acostaste con ella. Sabías que algo andaba mal y no me dijiste nada. Querías verme muerto. Lisandro golpeó la mesa. No es justo. Yo también soy una víctima, gritó Fabio. Ella me engañó, me dijo que te dejaría por mí, y yo no sabía nada de su enfermedad. ¿Y si fuiste tú quien se la contagió a ella? ¿Qué has dicho? Lisandro se levantó y agarró a Fabio por el cuello de la camisa. Como a mí me pase algo, tú no vivirás para contarlo. La discusión se agrió. Se culparon y se insultaron. Ya no eran hermanos, sino dos animales heridos atacándose. Todo esto es por tu culpa. Si no hubieras sido tan avaricioso con el desfalco de la empresa, nada de esto habría pasado, gritó Lisandro. ¿Qué cara tienes? Cuando repartíamos el dinero no decías eso. Tú eras el que aprobaba los pagos. Si voy a la cárcel, te arrastraré conmigo, replicó Fabio, empujando a Lisandro. La pelea solo se detuvo por la intervención de los camareros. Se fueron por caminos separados, llenos de odio. Al escuchar la grabación, sonreí con desdén. Su fraternidad era tan barata como su moral. Logré dividirlos. Ahora eran marionetas solitarias y aterrorizadas, y yo podía mover los hilos a mi antojo. Mi venganza se acercaba a su acto final. Con todos los bienes en mi poder, necesitaba consolidar las pruebas de la malversación. La cifra inicial era solo la punta del iceberg. Con mi contable y un abogado de confianza, revisamos en secreto los libros de los últimos 5 años. Descubrimos algo mucho peor. Habían creado una empresa subsidiaria, Construcciones Martín García, a nombre de un pariente lejano de mi suegra, que no sabía nada de negocios. Esta empresa era su herramienta para desangrar la compañía principal. La mayoría de nuestros grandes proyectos pasaban por Construcciones Martín García como subcontratista, inflando los precios de los materiales y creando partidas falsas. Con Lisandro y Fabio en puestos clave, los contratos fraudulentos se aprobaban sin problemas. El dinero fluía de la empresa matriz a la subsidiaria, y de ahí a sus bolsillos, y también al de Cassandra, quien lo usaba para financiar una vida de lujo y mantener a otros amantes. Eran una plaga. Tras 2 semanas de trabajo intenso, teníamos un dossier completo con pruebas irrefutables. El total desfalcado no eran 100.000 euros, sino casi 300.000. La ira que sentí fue inmensa, pero también el alivio. Estaba lista. Para preparar la noche del juicio, necesitaba que Lisandro bajara la guardia por completo. Comencé a interpretar el papel de una mujer abrumada por la presión. Volví a casa tarde, agotada, saltándome comidas. Una noche, fingí un desmayo. Lisandro corrió a ayudarme, lleno de preocupación. ¿Estás bien, cariño? ¿Qué te pasa? Estoy bien. Solo agotada por el trabajo, susurré. Él me cuidó, me trajo agua, me dio un masaje. Estaba intentando redimirse. Todo esto es culpa mía, dijo, lleno de remordimiento. No digas eso, le interrumpí poniendo un dedo en sus labios. Lo pasado, pasado está. Lo importante es que lo superemos juntos. Saldremos de esta. Mis palabras, aunque me daban náuseas, funcionaron a la perfección. Lisandro me miró con gratitud, me abrazó y lloró como un niño. Gracias, Ariadna. Gracias por no abandonarme. Te juro que lo compensaré todo. Había caído completamente en la trampa. Creía que lo había perdonado, que todavía lo amaba. En los días siguientes,
Continué mi actuación, tratándolo con dulzura, dándole falsas esperanzas sobre la recuperación de la empresa. Se volvió dócil como un cordero, esperando mi salvación, sin saber que lo estaba engordando para el sacrificio final. Elegí un sábado por la noche, con Nerea a salvo en casa de mis padres. No preparé una gran cena, solo un té. Arreglé el salón como si fuera una sala de juicio. Cuando Lisandro llegó, me vio esperándolo, seria. Siéntate. Tenemos que aclarar las cosas, dije con frialdad. Sobre la mesa, coloqué una a una las pruebas, el dossier de su infidelidad, el historial médico de Cassandra, los documentos del desfalco de casi 300.000 euros y, finalmente, el contrato de transferencia de bienes que él había firmado. El rostro de Lisandro se descompuso. Finalmente entendió. Mi amabilidad, mi perdón, todo había sido una farsa. Ariadna, tartamudeó, incapaz de formar una frase. ¿Sorprendido? Sonreí con crueldad. ¿Creíste que era una tonta? ¿Que perdonaría tus crímenes? Me has subestimado, Lisandro Martín. Durante 10 años te di todo. Mi amor, mi confianza, mi carrera. ¿Y qué me diste a cambio? Traición, mentiras y el riesgo de morir. Lisandro se deslizó de la silla y cayó de rodillas, abrazando mis piernas. Estaba equivocado, Ariadna, perdóname por favor. Haré lo que sea. Lloraba y suplicaba, pero sus lágrimas solo me producían más asco. Aparté mi pierna. ¿Perdón? ¿Con qué derecho pides perdón? Ya es demasiado tarde, Lisandro. En ese momento sonó el timbre. Sabía quién era. Abrí la puerta. Era Cassandra, con un aspecto demacrado. Entró como una furia. ¿Dónde está Lisandro? Que salga. Al verlo de rodillas y ver las pruebas en la mesa, su ira se convirtió en pánico. ¿Qué es todo esto, Ariadna? Pregúntale a tu amante, y cómplice respondí. Lisandro levantó la vista lleno de odio. Tú, todo es por tu culpa. Me has arruinado la vida. ¿Yo? Gritó Cassandra. Fuiste tú quien me sedujo. Me prometiste que dejarías a tu mujer. Cállate, mentirosa. Estabas enferma y no me lo dijiste. Querías matarme. Lisandro se abalanzó sobre ella. Comenzaron a gritarse, sacando a la luz todos sus trapos sucios. Yo observaba en silencio su espectáculo de autodestrucción. En su locura, Cassandra agarró un abrecartas de mi escritorio y se lanzó hacia mí. Tú lo has arruinado todo. Te voy a matar. Estaba preparada. Retrocedí un paso. Lisandro, en un acto reflejo, se interpuso para detenerla. En el forcejeo, la afilada hoja le hizo un corte profundo en el brazo. La sangre brotó, manchando su camisa blanca. ¡Ah!, gritó de dolor soltando el abrecartas. Cassandra se quedó paralizada. El silencio cayó en la habitación. Aprovechando su estupor, saqué mi teléfono y marqué el 091. ¿Policía? Quiero denunciar una agresión. En mi casa, en la dirección. Hay una persona atacando con un arma blanca. Vengan rápido, por favor. Hablé alto y claro. Al oír la palabra policía, Cassandra palideció, soltó el arma y huyó. Lisandro se desplomó en el suelo, sujetando su herida, mirándome con odio y desesperación. La obra estaba a punto de terminar. Las sirenas de la policía se oían cada vez más cerca. Lisandro permanecía en el suelo, derrotado. Saqué de mi maletín la solicitud de divorcio que mi abogado había preparado y se la puse delante. Firma, dije, con voz de hielo. Firma, y le diré a la policía que solo eres una víctima, que te hirieron por protegerme. No presentaré cargos por la infidelidad. Te irás en paz. Lisandro me miró buscando una última esperanza. ¿Y el patrimonio? ¿La empresa? Susurró. Sonreí con amargura. ¿Aún tienes el descaro de preguntar? ¿Has olvidado que me lo transferiste todo? Esta casa, la empresa, todo es mío. Te irás con las manos vacías, como te mereces. Su esperanza se convirtió en odio puro. Lo calculaste todo. Eres una arpía. ¿Arpía? Me incliné hacia él. Comparado con que tú y tu amante casi destruyerais mi vida y la de mi hija con una enfermedad mortal, ¿qué es mi crueldad? Comparado con que tú y tu hermano robaráis casi 300.000 euros de mi sudor, ¿qué es recuperar lo que es mío? Firma antes de que cambie de opinión y entregue este dossier de malversación a la policía. La policía golpeó la puerta. El miedo a la cárcel pudo más que el odio. Lisandro cogió el bolígrafo y firmó temblando. Ese garabato era el fin de nuestro matrimonio y de su vida de éxito. Guardé el documento y abrí la puerta. Les conté mi versión, enfatizando que Cassandra me atacó y Lisandro resultó herido al defenderme.
Mientras la policía trabajaba y una ambulancia atendía a Lisandro, hice otra llamada. Fermín, soy Ariadna. Avisa a la policía económica. Fabio Martín está en la oficina de la empresa intentando destruir pruebas. ¿Que lo detengan infraganti ahora mismo? Sabía que Fabio intentaría borrar sus huellas. No le daría esa oportunidad. Colgué y miré por la ventana. La noche de Madrid seguía brillante, pero para algunos era el apocalipsis. Los días siguientes confirmaron mis planes. Cassandra fue arrestada esa misma noche. Su caso de agresión y transmisión intencionada del VIH conmocionó a la opinión pública. Antiguos amantes, también engañados y algunos infectados, la denunciaron. Fue condenada a 8 años de prisión. Fabio fue detenido en la oficina. Con las pruebas que proporcioné, confesó el desfalco y fue condenado a 3 años de cárcel. Mi suegra me llamó, suplicando, pero mi respuesta fue fría. Es el precio que paga por sus actos. Y Lisandro recibió su propia sentencia. El resultado final del hospital llegó. VIH positivo. Se derrumbó por completo. Vendió lo poco que le quedaba y desapareció de la ciudad. Yo, por mi parte, me hice una nueva prueba 3 meses después, el tiempo necesario para una confirmación definitiva. Al ver el resultado negativo en negrita, rompí a llorar. Lágrimas de alivio, de liberación. Estaba a salvo. Mi hija estaba a salvo. La pesadilla había terminado. El divorcio fue rápido. El juez me concedió la custodia total de Nerea y la totalidad de nuestros bienes. Lisandro se fue sin un solo céntimo. Su abogado me entregó una carta suya. En ella, solo había disculpas tardías y la petición de que le hablara bien de él a nuestra hija. La quemé sin responder. 1 año después, mi vida y la de Nerea habían empezado de nuevo. Nos mudamos a un precioso ático en el centro de la ciudad. La empresa Diseños AC, ahora solo mía, prosperaba más que nunca. Me convertí en una empresaria de éxito, fuerte e independiente. A Nerea le conté que su padre estaba en un viaje de trabajo muy largo, manteniendo una imagen positiva de él, como lo último que podía hacer por el hombre que una vez amé. Hoy sería nuestro aniversario de bodas, pero ya no siento tristeza. Me he tomado el día libre. He conducido hasta una playa de Málaga, un lugar de muchos recuerdos. De pie frente al mar, reflexiono sobre el año que ha pasado. Caí, me desesperé, pero me levanté más fuerte que nunca. El teléfono vibra. Es un mensaje del doctor Iván, un cardiólogo amable y atento que lleva meses cortejándome. ¿Dónde estás? ¿Estás libre esta noche? Conozco un restaurante con una sopa de calabaza deliciosa. Seguro que a Nerea le encanta. Sonrío, una sonrisa genuina. Estoy en la playa, respirando aire puro. Esta noche estoy libre. Nos vemos, y no te olvides de la sopa de calabaza. Guardo el teléfono y respiro hondo el aire del mar. Un capítulo de mi vida se ha cerrado. Uno nuevo, lleno de esperanza y luz, acaba de empezar. Al final de esta historia, vemos que la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Cada decisión equivocada tiene consecuencias inesperadas. Si encuentras esta historia interesante y significativa, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos.